Está con nosotros aquí el doctor Jonathan Martínez, experto en salud ocupacional. Él es médico de nuestra coordinación. Y pues bueno, Jonah, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo el micrófono para empezar con esta capacitación tan importante. Gracias, Giselle. Pues es un gusto siempre contribuir a estos temas que tienen que ver con la salud ocupacional y más pensando en que muchas empresas o ya iniciaron por su inicio de su año fiscal o su año regular, ya iniciaron con exámenes médicos periódicos o a lo mejor ya los tenían y esto puede sumar a estas tanto campañas de exámenes de ingreso, campañas de exámenes periódicos o de personal ocupacionalmente expuesto. Yo sé que puede haber en los asistentes quien lleva mucho tiempo realizando este tipo de estudios, hay quien a lo mejor no los ha realizado, hay quien ya tiene poco tiempo de realizarlos y está tratando de conocer un poquito más de esto. Yo sé que puede haber a lo mejor una diferencia en lo que traíamos o lo que traemos y para eso en su momento pues va a haber una sesión una sección de preguntas, comentarios en donde podemos a lo mejor complementar. Como tal, esta plática de audiometría está dividida solamente en cuatro partes de forma muy general. Poquito de info de introducción o generalidades, el procedimiento de la evaluación, la técnica y la interpretación. Primero de generalidades, pues, ¿qué es la audiometría? A lo mejor quien ya hemos realizado este tipo de estudios anteriormente o quien no los hacemos, pero en nuestro programa de salud preventiva o medicina preventiva o salud ocupacional se encuentra el estudio, pues ya lo tenemos bien conocido, ya sabemos para qué es. Este estudio es un test de cribado, un screening muy útil para identificar a aquellos colaboradores que presentan algún tipo de problema auditivo o déficit auditivo. Aquellos que no presentan ningún tipo de este problema, de un problema de este tipo, perdón, y aquellos que sí los presentan, estratificarlos e implementar acciones que puedan o prevenir esa progresión de la enfermedad o prevenir la aparición como tal de esta enfermedad. Eh, ¿Con qué frecuencia se realiza el estudio? Muchas veces no lo tenemos en nuestro programa de exámenes de ingreso, por ejemplo, y nos toca ya hacer examen periódico y lo integramos. Está bien. A lo mejor no tenemos un programa de ingresos ni de periódicos, pero queremos iniciar a valorar nuestro personal ocupacionalmente expuesto o al personal que pensamos que puede estar expuesto a este riesgo del ruido y lo integramos. Cualquiera de estos es adecuado. Lo más importante es que este tipo de estudios, como es un screening, es un tamizaje, se haga desde de la evaluación de examen médico de ingreso. ¿Por qué? Porque vamos a tener una audiometría basal. Si contratamos a este candidato, vamos a tener una audiometría basal y al año o cuando caiga nuestro programa de personal ocupacionalmente expuesto, vamos a saber si hubo un cambio en esa audición. Si no hubo un cambio o en caso de haber detectado inicialmente un problema, por así decirlo, determinar si progresó o no progresó. Y número dos, pues como todos los sitios de trabajo tenemos criterios de inclusión para aquel personal candidato que se quiere integrar a nuestras filas en nuestras empresas. No quiero llamarlo como tal un criterio de exclusión, pero queremos que el personal que ingrese a trabajar con nosotros en nuestras empresas se encuentre sano en todos los aspectos. ¿Por qué? Pues para favorecer producción, para favorecer cuidado de la salud general, etcétera. Entonces tratamos de que este estudio al inicio nos pueda cribar ese grupo de candidatos y podamos tener una población relativamente saludable que pueda ingresar en nuestras áreas. Ojo, no quiere decir que vamos a descartar a los que no. Hay muchas empresas que, sin importar si la persona tiene un déficit auditivo o no, los contratan, ¿verdad? Todo depende de los riesgos que presenten sus sitios, los sitios de trabajo. Si yo tengo una empresa en donde yo de antemano sé
que hay gran cantidad de ruido, ¿verdad? O mi operación presenta gran cantidad de ruido, pues yo no voy a tratar de tomar o contratar a una persona con un problema auditivo porque sé que de antemano lo voy a perjudicar, ¿verdad? Mi proceso lo puede perjudicar. Entonces, este estudio nos ayuda a cribar a esas personas, a esos pacientes, candidatos para ingresar a un trabajo y que estamos con la certeza o casi la certeza de que no presentan un problema auditivo. ¿Cada cuándo lo vamos a repetir? Idealmente cada año. Personas que se detectan con un problema auditivo, pues ya depende, a lo mejor cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de nuestro programa de conservación de la audición. ¿Qué requerimientos debe de haber para realizar este estudio? Idealmente o normalmente, yo ahorita quiero hacerme una audiometría, puedo hacerla a las 3 horas, a las 5 horas. Es un estudio que podemos hacer prácticamente a cualquier hora por la facilidad que se tiene, pero sí, hay ciertos criterios o requerimientos que se deben de cumplir para estar seguros que la audiometría es confiable. El trabajador o la persona como tal no debe estar expuesto a ruidos de maquinaria, por lo menos en las 12 horas previas al examen. No debe estar expuesto a ruido de audífonos, por lo menos 12 a 16 horas antes del examen. Si presenta una enfermedad respiratoria, no debe de realizarse el examen, debe postergarse hasta que se haya resuelto. No debe haber viajado en avión, por ejemplo, o estar expuesto a cambios de presión atmosférica 12 a 16 horas antes del examen. Estos tres criterios, ¿por qué? Cuando estamos expuestos a ruido constantemente o usamos audífonos, imaginemos o vamos a imaginar el caracol o la cóclea en el oído interno. No puse, creo que no traigo una imagen, creo que sí traigo una imagen más adelante, pero no quisiera adelantarme mucho. Conforme va girando el caracol o la cóclea en el oído interno, más hacia la punta de ese caracol, más hacia el centro, son sonidos más agudos, se detectan los sonidos más agudos. Más hacia el exterior, al inicio de ese caracol, son los sonidos más graves. Cuando estamos expuestos a ruido, los cilios, los pelitos, por así decirlo, que recubren el interior de ese caracol, vibran o están detectando ese sonido. Y al quitarlo, yo tengo ahorita audífonos y me los voy a quitar porque ya ahorita me voy a hacer una audiometría. Los cilios, al quitarme los audífonos, siguen vibrando, como si siguieran percibiendo ese sonido. Yo me hago la audiometría y puedo afectar la manera en que percibo el estudio o percibo los sonidos que generan a raíz del estudio, y el resultado va a ser anormal. Igual los cambios de presión pueden afectar tanto a la membrana timpánica como al interior, a los cilios. Y las patologías respiratorias, pues sabemos bien que cuando hay una enfermedad respiratoria, las células que se encuentran en el oído medio o externo pueden generar secreciones, en este caso moco, que pueden obstruir los conductos del oído y pueden afectar negativamente la percepción del sonido. Ahora, el punto número 4, no debemos de tener arcillos o perdón, aretes, aros, el cabello largo, ¿verdad? Durante nuestra evaluación. ¿Por qué? Porque van a dificultar la colocación de los audífonos que utilizamos al realizar el estudio. Si tenemos a lo mejor un arete muy, muy grande, puede interferir en el sellado que audífono en el oído e interferir obviamente con la realización del estudio. Y el cabello largo, pues, si frotamos nuestro cabello cerca de nuestro oído, se escucha un roce, ¿verdad? El cabello está rozando. Igual, si queda cabello adentro de los audífonos, entre el pabellón y el audífono, puede rozar y puede interferir con la percepción de ese sonido. Y antes de realizar el estudio, antes de realizar la audiometría, perdón, tenemos que hacer eh, una, un interrogatorio, una historia clínica, primero completa, ¿verdad? Y después algo enfocado a la audición. ¿Cómo se va a realizar la evaluación? Es el punto ya 2. Fijándonos en la historia clínica completa, como cualquier tipo de expediente, en cualquier consulta médica, en cualquier evaluación,
La historia clínica siempre va a ser el pilar de lo que hagamos. En este caso, la historia clínica laboral o auditiva tiene que enfocarse en ciertos aspectos que pudieran darnos la idea de que el colaborador presenta o no presenta un problema o puede o no presentar un problema auditivo, o nos puede dar una idea de lo que esperamos en ese resultado de la audiometría. Por ejemplo, ¿qué tiene que tener nuestra historia clínica auditiva? Primero, pues la ficha de identificación del paciente como cualquier tipo de historia clínica, un apartado en donde diga antecedentes laborales, si trabajé en una empresa, o mejor dicho, en qué empresas he trabajado, cuánto tiempo trabajé, a qué riesgos estuve expuesto y si utilizaba equipo de protección personal. De todo mi antecedente laboral. Después, antecedentes laborales actuales o historia laboral actual, en dónde estoy ubicado, qué tipo de riesgos estoy expuesto, cuánto tiempo y qué tipo de equipo de protección personal estoy utilizando. Dentro de los antecedentes personales patológicos, ¿qué debemos interrogar? Enfermedades infectocontagiosas, ya sea respiratorias altas, incluso a veces respiratorias bajas, infecciosas tipo en la infancia, sarampión, parotiditis, enfermedades que requieren a lo mejor que desarrolle cierto tipo de enfermedad, digamos una infección urinaria en la niñez, y para tratarlo me dieron cierto tipo de medicamentos que sabemos que son ototóxicos, que son tóxicos para el oído. Por ejemplo, gentamicina, amicacina en la infancia, pues puede perjudicar a largo plazo la audición. O si tengo antecedentes de enfermedades auditivas, enfermedades hereditarias, ¿verdad? Que pudieran a lo mejor no darme un problema no darme un problema en ese momento, pero sí a posterior. Antecedentes de traumatismos en oído, golpes directos en oído o en cráneo, pasatiempos, no lo agregué aquí, pero pasatiempos, muchas personas, su pasatiempo es escuchar música, es ir a conciertos, es usar, no sé, están inscritos en un club de caza o un club de tiro, y pues eso, aunque en los clubes de tiro usan equipo de protección personal, bien sabemos que a veces nos juntamos amigos, nos vamos a, no sé, al rancho, al monte, lo que sea, y podemos hacer uso de algún arma de fuego sin equipo de protección personal. A la larga nos va a dar algún tipo de problemas. Entonces, el registrar esos pasatiempos, esas actividades extralaborales que realiza el colaborador, pues nos puede dar una idea de lo que vamos a encontrar en ese audiograma. Y diagnóstico previo de alteraciones auditivas. Si ya tenemos una persona, es muy común que en el interrogatorio preguntemos, oye, ¿te han realizado una audiometría anteriormente? Sí. ¿Por qué motivo la realizaron? ¿Cuándo fue? Y si le comunicaron a la persona, al paciente, el resultado. Muchas veces los pacientes sí conocen el estudio porque o han ido a trabajar a otros lados y se los hacen, o por algún tipo de padecimiento. Entonces, a pesar de que podemos pensar, no, pues es una audiometría, no creo que le hayan hecho ninguna anteriormente, siempre hay que preguntar porque sí es alta la población a la que ha estado expuesta a este tipo de estudios o le han realizado estos estudios y sabe cómo es la mecánica, perdón, de los mismos. Después de la historia clínica y antes de la realización de la audiometría, siempre es muy importante la exploración física. En este caso, pues utilizamos un otoscopio, ¿verdad? Eh, desde afuera hacia adentro, importante a la inspección, ver la forma del pabellón auricular. En ocasiones tenemos una persona que tiene algún defecto congénito o por traumatismo previo y demás, que alteró la morfología, la forma de ese pabellón auricular, pues nos va a dar a lo mejor una dificultad para la colocación del audífono, o nos puede dar la impresión de que ese oído, por a lo mejor el traumatismo previo, dependiendo de cómo lo veamos, puede no ser meramente funcional. Entonces es muy importante la inspección desde el principio, ver el pabellón auricular, ver la forma, es algo que no nos demora más de 10 segundos.
notar algún tipo de anomalía en el pabellón y nos puede ayudar mucho ahora sí que nuestro resumen general de lo que estamos haciendo. La exploración del oído externo, parte del oído externo y el oído medio, ya lo realizamos propiamente con el otoscopio y esto ya es una exploración física instrumentada. Hay que traccionar el oído, ¿verdad? Muchas veces pues nada más sujetamos la oreja y hacemos la introducción del otoscopio. Aquí es muy importante que sujetemos la oreja y la traccionemos hacia atrás y hacia arriba. El conducto auditivo tiene una forma de S, un trayecto de S de aproximadamente 2.5 centímetros. Si nosotros introducimos así como así el otoscopio, no vamos a poder visualizar correctamente lo que hay al fondo, ¿verdad? Que es la membrana timpánica. Nosotros tenemos que hacer esa tracción hacia atrás y hacia arriba para que el conducto de tener una forma de S se haga un poco más recto y nos permita visualizar mejor. ¿Qué vamos a encontrar o qué vamos a buscar conforme introduzcamos nuestro otoscopio? Tenemos que notar si hay alguna lesión del conducto auditivo, muchas veces rasguños por el rascado, la persona pues llega a rascarse, cerumen o lo que conocemos por ahí cerilla, muchas veces la persona usa cotonetes, otro punto importante para interrogar en nuestra historia clínica, el uso constante de cotonetes en una persona con cerumen. Yo me limpio el oído con un cotonete. ¿Qué podemos esperar? Que en lugar de limpiarlo, al introducir el cotonete, se empuje el cerumen hacia el tímpano y lo obstruya más. O que no pueda medir adecuadamente el uso del cotonete y que en ocasión, oye, ¿sabes qué? Un día me estaba limpiando los oídos y me dolió mucho el oído y a partir de ahí dejé de escuchar. Bueno, tal vez ese movimiento que hizo con el cotonete pudo haber perforado la membrana timpánica. Esta membrana normalmente se recupera dependiendo del grado de la lesión. Se recupera en 6 meses, 8 meses, se regenera, pero si es muy amplia la lesión, ese tímpano pues ya no se recupera y nos va a generar un problema auditivo. Entonces, vamos a buscar la presencia de cerumen en el trayecto del conducto. Vamos a tratar ahora sí que el objetivo es ver el tímpano, como viene aquí la imagen de abajo, ver el tímpano tal cual así se ve, rosita, brillante. Muchas veces vemos el tímpano opaco, gris, que nos hace pensar que a lo mejor por atrás de ese tímpano, pues el tímpano es como una ventana, atrás del tímpano puede haber alguna secreción, algún moco acumulado. Si lo vemos opaco, sin luz, aquí podemos ver un triangulito de luz, sin luz, probablemente hay algo ocupado, una secreción o algo que ocupe espacio en el oído medio y pues obviamente por eso se ve opaco ese tímpano. La imagen de arriba pues es un esquema, un dibujito de cómo es el tímpano normal. La imagen de abajo es para hacer referencia a lo que se ve en ese diagrama, tal cual se ve en la exploración. Eh, este triangulito de luz nos va a dar apoyo para ¿cómo se dice? Este, para localizarnos, vaya, en lo que estamos viendo, discúlpame, se fue la palabra, localizarnos en lo que estamos viendo. Vemos ese triángulo de luz que como tal se llama de esta manera. Sabemos que estamos viendo un tímpano que no está ocupado por atrás, ¿verdad? No hay una secreción en el oído medio. Vemos el martillo, vemos el yunque y las dos partes de la membrana timpánica, una pars flácida y una pars tensa, así se les denomina. Eh, Acabando esta exploración física, ahora sí brincamos a la exploración con la audiometría. Hay muchos tipos de audiómetros, obviamente incluye una cabina de audiometría, unos audífonos y demás, pero el aparato en sí, puse esta imagen nada más para hacer como una referencia y tratar de ubicarnos un poquito. Hay algunos que no traen una pantalla propiamente como esta. Hay algunos audiómetros que graban automáticamente los resultados, o sea, conforme yo voy haciendo mi estudio, sabe dónde estoy, en qué frecuencia, en qué decibel estoy parado y lo va grabando automáticamente para yo no batallar. Y hay otros que son un poquito más rústicos, ¿verdad? Eh, Vamos a hacer énfasis ahorita solo en una audiometría aérea, que es lo que normalmente hacemos
una exploración. Hay otros tipos de audiometría que a veces no lo hacemos, por ejemplo, audiometría ósea, que es muy similar, una audiometría hablada o logoaudiometría. Esta tampoco lo vamos a tocar, solamente vamos a ver ahorita audiometría aérea. ¿Qué partes son importantes en este audiómetro? Arriba de la pantalla hay dos lucecitas, uno que dice presente y otro que dice respuesta. Cuando yo hago el estudio y yo oprimo el botón para mandar el estímulo y que la persona lo pueda escuchar, se va a colorear o se va a prender el foquito que dice presente. Cuando la persona, el paciente, detecta el sonido y activa el interruptor que trae en la mano, se va a iluminar el foquito que dice respuesta. Si yo oprimo, si yo mando el estímulo, se queda prendido el foquito de presente y el paciente no oprime el botón, se va a dar como nula, ¿verdad? Esa percepción del sonido. Los audiómetros tienen ahí también un poquito más abajo aquí a la izquierda los botoncitos para cambiar de evaluación del oído izquierdo, oído derecho. Donde dice señal es para subir o bajar los decibeles y donde dice frecuencias, obviamente para cambiar de frecuencias. Hay audiómetros con botoncitos para enmascarar sonido, para otras funciones. Realmente eso es lo que nos importa ahorita, solamente conocer de la estructura de este audiómetro. Y el audiograma es la representación final de nuestro estudio de audiometría. Es una cuadrícula, como ya creo que ya todos conocemos y ya lo tenemos bien identificado. En el eje de las X van a encontrarse las frecuencias y en el eje de las Y se van a encontrar los decibeles o la intensidad, perdón, del sonido. El umbral auditivo, por así decirlo, de una persona en el habla se ubica entre el 500 y el 4000. En ese lapso de frecuencias es donde una persona percibe el sonido. Conforme las frecuencias suben, 1000, 2000, 3000, 4000, 8000, son frecuencias de sonidos agudos. 125, 250, 500, hay unos que tienen ahí 850. Estos son sonidos graves. Y a la siguiente viene una representación, pero una manera en que podemos identificar derecho e izquierdo siempre son o colores o formas. El oído derecho siempre se va a representar con el color rojo y el oído izquierdo siempre se va a representar con el color azul. Si yo no tengo colores, yo no tengo impresión a colores o yo no tengo pluma en dos tintas, tengo nomás tinta negra, ¿qué es lo que voy a hacer? Usar mi tinta negra, pero usando esta nomenclatura. El oído derecho se representa con un circulito y el oído izquierdo se representa con una tachita. Si yo no tengo rojo y azul, yo uso negro, pero el de derecho siempre la bolita y el izquierdo siempre la tachita. En conducción aérea, cuando hago audiometría aérea. Cuando hago audiometría ósea, represento con los símbolos de mayor que, menor que, ¿verdad? Cuando hago enmascaramiento, utilizo algunos ahí, tipo de corchetes. Cuando hay una ausencia de respuesta, pues, propiamente el símbolo de izquierdo a derecho, pero con las flechitas hacia los contrarios, ¿verdad? Hacia abajo es el contrario para indicar esta ausencia de respuesta. O sea, puedo no dejar vacío mi audiograma porque yo interpreto que pues esa frecuencia no se hizo, pero pongo ahí, no sé, digamos 120, pongo en mi bolita en el oído derecho el 120 y pongo la flechita hacia abajo. Eso me indica ausencia de respuesta del oído derecho, ¿verdad? Entonces es muy importante, a lo mejor de aquí de ausencia de respuesta hacia abajo, a lo mejor no los vamos a utilizar frecuentemente, solo lo primero, lo que tiene que ver con conducción aérea, oído derecho, la bolita roja, o el color rojo, y oído izquierdo, la tachita azul, o simplemente la tachita, o simplemente el color azul. ¿Cómo vamos a realizar el estudio? Puse a propósito estas dos imágenes para ahorita explicar el por qué. Primero, importante que cuando vamos a pasar a realizar ese estudio, expliquemos al paciente qué es lo que vamos a hacer,
Muchos de ellos ya saben cómo son los estudios, pero pues, no está de más hacer el recordatorio, comentarles que vamos a hacer un estudio auditivo, vamos a colocarles unos audífonos, va a entrar a una cabina, o primero entra a la cabina y luego la colocación, en donde la vamos a cerrar y no va a escuchar nada a su alrededor. Aquí puse esta primera imagen donde vemos que la persona pues está con ojos cerrados, pero no está en una cabina, solo para hacer esa referencia. Normalmente o lo ideal es que esté dentro de una cabina que no está sonorizada, para hacer el estudio y que nosotros mismos le coloquemos los audífonos para asegurarnos que están bien colocados. Eh, los, los audiómetros tienen una función de speaker, como de altavoz, en donde podemos nosotros hablar con el colaborador, con el paciente y darle a lo mejor más instrucciones. La imagen de abajo también igual puesta a propósito porque va en relación con lo que se hace. Yo al dar un estímulo. Yo al comentarle que le voy a estar pasando sonidos ahí por los audífonos y él me tiene que aplanar el botoncito o si no tiene botoncito levantar la mano cuando lo escuche. Es importante que si está en la cabina, como está en la imagen, la persona esté de espaldas, que no nos vea. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos el estímulo, a lo mejor podemos hacer una cierta seña, no sé, mirar fijamente un punto o ver que lo estamos picando, ver que le estamos ahí picando y el paciente puede interpretar que estamos mandando el estímulo y aunque no lo escuche, levantar la mano, ¿verdad? O aplanar el botoncito. Y eso nos va a dar un falso positivo, ¿verdad? Entonces, es importante que el paciente o el colaborador esté de espaldas a nosotros o de plano que no nos vea y pues mandar esos sonidos. Se valoran, obviamente se valoran cada oído por separado. Primero, oído izquierdo, oído derecho, no importa, oído derecho y luego el oído izquierdo, eso es como ustedes gusten, pero tratar de que hagamos el oído completo de un lado y luego el completo del otro. No estar cambiando entre los oídos porque podemos confundir al paciente. Eh, ¿Qué otro consejo aquí? Muchos recomiendan el primer sonido que mandemos sea una intensidad alta, por ejemplo, 40 decibeles, para que el colaborador se familiarice con este sonido, es un silbido, un pitidito ahí, que se familiarice con el sonido y sepa identificarlo. Porque a lo mejor es la primera vez que me van a hacer el estudio. Me explicaron que tengo que escuchar un sonido, pero no me explicaron cómo es el sonido. Entonces, al estar valorándolo, le damos allá las intensidades y escuchamos algo, pero pues no sé si ese es el sonido que tengo que escuchar. Y ya hasta que me dice, no escuchas nada, escucho un silbidito, ese es el sonido. Entonces, lo ideal es sí explicar cómo es el sonido y poner una intensidad alta. Aquí, veamos aquí señal, en la imagen señal y frecuencia están cambiados, ¿verdad? La intensidad de estar acá, la frecuencia de este lado. Este, error de dedo. Entonces, al iniciar el estudio, tenemos que colocarnos en la frecuencia de 1000 Hz y, bueno, sí, y preferentemente 40 decibeles para que se familiarice con el sonido. Oído izquierdo, 40 decibeles, oído derecho, 40 decibeles. Y luego sí, colocarnos un poquito más abajo en esa intensidad. Más adelante lo toco, pero de una vez lo menciono. Es importante iniciar la audiometría en un nivel normal, por ejemplo, 20, una intensidad de 20, que es más o menos lo normal. Como tal, no hay audiometrías normales, porque cada persona es diferente, pero entre 0 y 20 estamos en una audición normal. Aquí lo pongo desde 0 solamente para que sea representativo, pero recomiendo yo aquí ponernos en 1000 Hz y en 20 decibeles, ¿verdad? Y a partir de ahí subir o bajar. Hay quien prefiere eh, subir de 5 en 5 o bajar de 5 en 5, subir de 10 en 10 o bajar de 10 en 10. La forma que voy a poner aquí es como yo lo recomiendo, y es a lo mejor lo que nos puede hacer un poquito más precisos en identificar la capacidad auditiva.
Entonces nos colocamos en 1000 Hz y nos colocamos en 0. Después, bueno, este es para el inicio, ¿verdad? Aquí ya nos colocamos en 20, valorar individualmente cada oído. Nos colocamos en 1000 y en 20. Mandamos el estímulo, le picamos aquí al present. La persona no escuchó el sonido, nos tenemos que subir 10 decibeles más. Aquí está, 30 decibeles. Subimos a 30 decibeles. Damos a 30 decibeles, mandamos el estímulo y el paciente no escuchó, subimos 10 más, subimos a 40 decibeles. Estamos en 40 decibeles, igual, 1000 Hz. Mandamos el estímulo, el paciente no escuchó, subimos 10 más, subimos a 50 decibeles. ¿Ok? Eso es para cuando la persona no está escuchando el estímulo. ¿Qué pasa si sí lo escucha? Estamos desde el principio, estamos en 20, en 1000 Hz y en 20. Digamos que empezamos de 0. Mandamos el estímulo en 20 y el paciente sí lo escucha. ¿Qué hacemos? Ya no subimos o no subimos porque ya escuchó 20. ¿Qué hay que hacer? Bajar. ¿Cuánto bajamos? Bajamos 5. Estamos en 15. Mandamos el estímulo. Escuchó 15. ¿Qué hacemos? Bajar otros 5. Nos quedamos en 10. Mandamos el estímulo en 10. ¿Qué hace? Si escuchó el 10, bajamos otros 5. Nos quedamos en 5 decibeles. Y así, incluso hay pacientes que llegan a menos 10 decibeles y están escuchando el estímulo, ¿verdad? Ahora, estoy en 20. Más adelante hay un ejemplo, pero me adelanto esta parte. Estoy en 20. Escuché en 20. Le bajé 5. Me quedo en 15. Mandé 15. No escuchó 15, pero sí escuchó 20. Entonces, lo que puedo hacer aquí nada más para confirmar es regresarme al 20, mandar el estímulo y corroborar que sí lo escuche. Audiómetros como este, como el AmpliVox, como les digo, tienen memoria, entonces registró cuando respondí en 20, registró cuando me bajaron a 15, no registró el 15, volví al 20, registró 20 de nuevo y el AmpliVox guarda automáticamente ese resultado. Y tú ya puedes cambiar ahora a validar los 2000 Hz. Y aquí en la intensidad regreso a 20. Ahorita hay un ejemplo, si no me entendieron esta parte, pero cuando la persona no escucha, estamos en un basal, 1000 Hz y 20 decibeles, no me escuchan, yo subo 10. No me escuchan, subo 10. No me escuchan, subo 10. Si me escuchan, bajo 5. Si me escuchan, bajo 5. Si me escuchan, bajo 5. Cuando no escuchan, subimos de 10 en 10. Cuando sí escuchan, bajamos de 5 en 5 para identificar un poquito más preciso ese nivel de intensidad que sí se detecta. Se valoran las frecuencias 1000, posteriormente la 2000, 4000, 8000 y después se valoran las frecuencias de los graves, es decir, 125, 250 y 500. Primero valoramos agudos y luego valoramos graves, ¿ok? La intensidad conforme nosotros, el mismo AmpliVox o el mismo audiómetro, mejor dicho, conforme nosotros cambiamos la frecuencia, también el sonido va cambiando, ¿verdad? El sonido que se detectan en las frecuencias 250 y 500 es más grave, ¿verdad? Más difícil para detectar que el sonido de los agudos, que es un silbido muy, muy característico. Ahora sí vemos aquí el ejemplo. Tengo un basal de 1000 Hz y una frecuencia de 20 decibeles. Estoy valorando primero el oído izquierdo. No coloreé aquí el present, pero pues ya sabemos que mando el estímulo y se debe aprender. Envío el estímulo y si hubo respuesta. O sea, sí detectó el sonido. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar. Sigo en 1000, pero ya bajé a 15. Mando el estímulo. Si hubo respuesta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar otros 5. Estoy en 10. Mando el estímulo. Hubo respuesta. Bajo otros 5. ¿Ok? Igual, 5. Envío el estímulo y hubo respuesta. Bajo a 0. Estoy en 0. Mando el estímulo y no hubo respuesta. Entonces, mi audición se encuentra en 5 decibeles para los 1000 Hz. Aquí corroboro que esté, ¿verdad?
Ok, perdón, creo que me estoy regresando. Ahí está. 5 decibeles fue lo que pude escuchar y lo registro en el audiograma. Ahora me coloco en los 2000 Hz, igual con un basal de 20 decibeles. Mando el estímulo, lo escucho, bajo 5, estoy en 15. Mando el estímulo, lo escucho, bajo 5, estoy en 10. Mando el estímulo y no lo escucho, entonces 15 fue mi umbral o mi nivel. Lo grafico en mi audiograma. Ok, oído izquierdo es el color azul, la tachita azul. Me coloco ahora en 3000, ¿verdad? Es el mismo ejercicio, solo que aquí va para arriba. Estoy en 3000, 20 decibeles. Mando el estímulo y no lo escuché. Tengo que subir 10. Estoy en 30. Mandé el estímulo y no lo escuché. Tengo que subir 10. Estoy en 40. Mandé el estímulo y sí lo escuché. 40 es mi nivel auditivo. Vamos a corroborarlo. Si escuché 40, voy a bajar 5, nada más para corroborarlo. Bajé 5, estoy en 35, mandé el estímulo y no lo escuché, entonces 40 es mi nivel auditivo. ¿Qué hubiera pasado? Sí, bueno, aquí ya lo graficamos. ¿Qué hubiera pasado aquí en 35? Estoy en 35, mando el estímulo y si lo escuché, ¿qué pasa? Si ya detecté 40, aquí ya no subimos. Si ya detecté 40, que es el nivel superior, pero ya no tengo que estar subiendo, obviamente. Podemos hacer una doble comprobación, bajar a 5, bajar 5 más, o sea, bajarnos a 30 decibeles y mandar el estímulo, solo para corroborarlo. Si en 30 no lo escuché, entonces se queda 35, ¿verdad? Solamente para comprobar. Pero así tal cual, si no escucho un sonido, me voy subiendo de 10 en 10. Si sí escucho un sonido, me voy bajando 5 en 5. Y aquí ya en 40, lo graficamos. Y así vamos a estar graficando primero hasta el 8000 y luego ya graficamos los graves. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Yo creo que de lo clave, ¿verdad? Porque hay varias ahí guías, cómo interpretar un estudio. Primero vamos a entrar al término que es la hipoacusia, pues es un trastorno sensorial. Recordemos que el oído es un órgano de los sentidos, entonces propiamente sensorial, que es una incapacidad en la detección de sonidos y dependiendo de la etapa del desarrollo en el que éste se presente, puede afectar el habla o como tal toda la comunicación. El término de hipoacusia va a ser el nombre. Después vienen los apellidos, ¿verdad? Unilateral, bilateral, dependiendo de si implica uno o ambos lados. La hipoacusia de conducción o conductiva, que tiene que ver con la percepción del sonido, un trastorno en el conducto auditivo externo, en el oído o en el oído medio. Y un trastorno neurosensorial, una hipoacusia neurosensorial, que tiene que ver con un problema del oído interno. Y la clasificación en la intensidad, leve, moderada, severa o profunda. Esta clasificación es de OMS, la que viene aquí. Leve es cuando detectamos sonidos de 26 a 40. Aquí la OMS, voy a hacer un paréntesis, la OMS nos dice que la audición normal abarca entre 20 y 25, ¿verdad? O sea, 20 25 máximo y los números para abajo, todo es audición normal. Pero cuando estamos de 26 a 40, ya tenemos un trastorno leve. De 41 a 60, un trastorno, perdón, moderado. De 61 a 80, un trastorno severo o una hipoacusia severa. Y de 81 o superior, ya una hipoacusia profunda. Aquí, igual definición de OMS, cuando el promedio tonal puro auditivo excede los 20 decibeles, en 25 propiamente, para los oídos en frecuencias de 500, 1000, 2000 o 4000, ya hablamos de una hipoacusia. Cuando la audiometría ya está en más de 20 decibeles, 30, 40, 50 decibeles, en frecuencias de 500 a 4000, es hipoacusia. ¿Ok? Y es incapacitante cuando supera los 40 decibeles.
en el oído con mejor audición. A mí en lo personal, igual recomiendo, o lo más recomendado es seguir la clasificación del VIAP. VIAP es un conjunto de expertos que su mero trabajo es todo lo que tiene que ver con la audiología, ¿verdad? Audiofonología. Ellos son los que, ahora sí que a pesar de que la OMS es un organismo mundial, el VIAP es lo que va a dictar, ¿verdad? La mayoría de las guías recomiendan usar la clasificación de VIAP. VIAP nos pone igual 4 niveles de hipoacusia, solo que es un poquito más simple. Por ejemplo, la audición normal la pone hasta 20. 5, -5, 0, 10, 15, 20 es normal. De 21 a 40 es una hipoacusia leve. De 41 a 70 es una hipoacusia moderada. De 71 a 90 es una hipoacusia severa. Y de, de 91, perdón, a 120 una hipoacusia severa. Y de 120 en adelante ya es una hipoacusia profunda. Aparte, subdivide estos niveles. Por ejemplo, la leve tiene primer grado y segundo grado. La leve de 21 a 30 es primer grado, de 31 a 40 es segundo grado. La moderada igual es un primero y segundo grado, la severa es un primero y segundo grado, y la profunda es un primero, segundo y tercer grado, dependiendo de si percibimos o no percibimos esos estímulos auditivos. La profunda, ya mayor de 120 decibeles, ya lo dejamos como un oído que no percibe sonido y se puede denominar o se denomina también cofosis. Entonces, esta clasificación es la más recomendada. A veces nos podemos perder en cuanto si es 71, 91, 21. Yo aquí lo puse en colores para que igual no se nos olvide. 20 a 40 para dejarlos en números cerrados. 20 a 40 es leve, 40 a 70 es moderada, 70 a 90 es severa, 90 hacia abajo o 90 a 120 es profunda, 120 hacia abajo ya es cofosis. Interpretación o clasificación del cálculo de la hipoacusia. Muchas personas vemos o ven un audiograma vamos a primero a hacer, no vemos nada del texto todavía. Vemos solamente el audiograma. Muchas personas vemos este trazo de audiograma y decimos, bueno, el punto más bajo de este audiograma es aquí en 3000 y es 70. Ok. 70 todavía, pues 70 está en el límite, ¿verdad? De lo moderado y lo severo, pero por definición 70 abarca todavía lo moderado. 71 a 90 es lo severo. Entonces 70 es una hipoacusia, como están los dos, es hipoacusia izquierda moderada, por así decirlo. Hipoacusia derecha leve, porque está en otro nivel. O sea, solamente vemos el nivel más bajo que alcanza la curva del audiograma. Lo correcto es que hagamos este tipo de cálculo, ¿ok? Para saber específicamente el grado de la hipoacusia, se hace este cálculo, se determina el promedio tonal puro de la vía aérea. Vamos a identificar el umbral en las frecuencias de 500, de 1000 y de 2000 de la vía aérea de cada oído. Y después vamos a hacer un promedio, lo vamos a dividir entre 3. Por ejemplo, aquí en este esquema, para el oído derecho, las frecuencias 500, 1000 y 2000 están ubicadas en 15 decibeles, 25 y 30. Entre 3 nos da un valor de 23.33. Y para el oído izquierdo están ubicados en 20, 25 y 40 decibeles respectivamente. Divididos entre 3 nos da un 28.33. Entonces, como tal, nuestra interpretación del audiograma o de la audiometría es una hipoacusia bilateral leve. Aquí vamos a olvidarnos esto que dice origen neurosensorial. Esto nos da la impresión por la caída que tiene la curva, pero
para, si no, no nos vamos a meter en problemas, hipoacusia bilateral, porque es de los dos lados, leve. A pesar de que en 3000, en 4000, en 6000, tengamos caídas pronunciadas que nos hacen pensar que hay una hipoacusia moderada. La forma correcta de interpretar una audiometría es fijarnos en las 500,000 y 2000 Hz, ¿verdad? Y hacer este promedio. Hay aquí un texto un parrafito que aquí quise agregar. Va a existir una diferencia siempre entre pérdida auditiva e hipoacusia, y está relacionado con lo que vemos aquí en el audiograma. La pérdida auditiva es cuando tenemos detección del sonido más allá de 20 decibeles, o sea, detectamos 60, 70, 90, pero todavía escuchamos 90, una pérdida auditiva. La hipoacusia es cuando el promedio tonal puro de la vía aérea se ubica ese resultado de ese promedio dentro de los rangos de la clasificación. ¿Okay? Entonces, puede haber una pérdida auditiva, pero no hay como tal una hipoacusia. O puede haber, bueno, no están totalmente relacionados, ¿ok? Aquí hay una hipoacusia bilateral leve con pérdida auditiva en las frecuencias, pérdida auditiva moderada en las frecuencias de 3000, 4000 y 6000, pero no deja de ser una hipoacusia leve, porque en eso se basa nuestro cálculo del promedio tonal. Tenemos aquí otros ejemplos, vemos este audiograma, perdón. Voy a mover aquí para ver bien. Este audiograma, un oído derecho, un oído izquierdo un poquito más bajo, con niveles más bajos de detección de sonido que el oído derecho. El oído derecho tiene un registro de decibeles en 500,000 y 2000 de 20, 10 y 15, y el oído izquierdo 45, 50 y 55. Cuando hacemos esta división, este promedio, el oído derecho nos da 15, es normal, y el oído izquierdo nos da 50, ¿verdad? Entonces, por diagnóstico como tal, o nuestra interpretación, es una hipoacusia izquierda moderada con una audición normal en el oído derecho, ¿verdad? Está correlacionado. Si quisiéramos tomar, ¿sabes qué? Voy a tomar solamente el punto más bajo que me dan estas curvas. Veo aquí es 60, 60 es moderado. Bueno, lo apunto. Aquí hubo concordancia, pero por ejemplo, en una imagen como esta que nos decía que la pérdida auditiva estaba en moderado y la hipoacusia como tal la leve, pues es donde nos da como que la diferencia. Entonces, lo correcto para poder interpretar un audiograma es fijarnos los niveles de 500, 1000 y 2000, hacer este promedio, y en base a estas cifras, utilizar la clasificación para poder ponerle nombre y apellido a esta hipoacusia. Vamos a pasar aquí unos ejemplos de audiogramas. No quiere decir que esta representación va a ser 100% lo que vamos a encontrar en estos diagnósticos, pero nos puede dar una idea. Por ejemplo, cuadro de otoesclerosis. La otoesclerosis es cuando el tímpano o los huesecillos del oído medio están osificados, están duros y no se transmite adecuadamente el sonido. Los sonidos graves van a estar perdidos o van a estar más abajo que las frecuencias agudas, ¿verdad? Estos, como es una autoesclerosis, es un esquema, esta imagen que vemos aquí es representativo de las hipoacusias de conducción que se asocian a rigidez. Vemos pérdida en los graves y normal en los agudos. Aquí otro ejemplo, una vía aérea. La vía aérea del oído se encuentra dentro de rangos normales de 0 a 20, vía ósea se encuentra dentro de rangos normales de 0 a 20. Ok, este es un audiograma normal, a lo mejor debemos de tenerlo aquí al principio, pero es un audiograma relativamente normal. Hipoacusias de conducción, dijimos que normalmente van a tener caídas en los graves, no en los agudos van a estar normales. Esta es una comparativa que nos da entre una audiometría que está una línea muy plana o plana relativamente, pero
con pérdida en comparativa con una audiometría ósea. Este es el de la audiometría aérea. Las flechitas, el menor que, es una audiometría ósea. Entonces, ¿qué es importante aquí? La curva de audiometría aérea tiene niveles paralelos a la curva ósea, aunque tengan un gap, una diferencia. Aquí, importante, las pérdidas auditivas en las conducciones pueden estar bajas, pueden tener caídas, pero no deben de ser mayores a 60 decibeles. Cuando vemos que una frecuencia, 1000, 2000, 3000, 4000, lo que sea, esté por debajo de los 60, probablemente no tenga un problema de conducción, probablemente es un problema neurosensorial, ¿verdad? Aquí es un ejemplo, les digo, a lo mejor discrepa en lo que estamos diciendo con la imagen, ninguna audiometría, ningún audiograma es 100% decir, ¿sabes qué? Así veo un audiograma de percepción con una deficiencia de percepción o de conducción, pero es algo que nos puede como que guiar. La hipoacusia de percepción o sensorial muestra caída en ambas vías. Veíamos acá la conductiva, que solamente hay caída en la aérea, pero no en la ósea. Y en la de percepción, ambas vías están caídas, ¿verdad? Ausencia de gap óseo aéreo menor a 15. ¿Qué es el gap óseo aéreo? El gap es esta separación, este espacio, ¿ok? Normalmente cuando haces una audiometría, hacemos los dos audiometrías, tanto la aérea y la ósea, y vemos un gap, un espacio muy grande o mayor a 15 decibeles, ¿ok? Aquí estamos en aprox 5, por así decirlo, 5 decibeles. Y acá estamos casi en los 45 o 40, si queremos redondearlo, pues hay una diferencia de 35 decibeles. Es un gap de 35 decibeles. Es una audiometría de conducción, es una hipoacusia de conducción. Cuando el gap es menor a 15 decibeles, que estas dos trazos están muy pegaditos, muy probablemente sea una hipoacusia de percepción o neurosensorial. Trauma acústico. El trauma acústico, ahorita voy a hacer más un comentario muy rápido. Lo característico es que haya esta caída, se le llama escotoma también, en la frecuencia de las 4000. Vemos los graves normales o conservados, incluso pueden estar bajos, pero si hay una caída abrupta en 4000, eso nos hace pensar en probable trauma acústico. Nosotros no podemos poner un diagnóstico de trauma acústico porque después nos metemos en problemas con si esta persona va al IMSS a hacer no sé, alguna situación que tenga que ver con salud en el trabajo, nos va a llegar una notificación de ST9 que a posterior estoy en programación de una plática sobre esto de ST7, ST9, ST2 y riesgos de trabajo, que a lo mejor lo tocamos ahí en esa ponencia, pero no le podemos poner diagnóstico de trauma acústico porque después nos vamos a meter en un problema. Solo colocamos hipoacusia, ¿verdad? Con apellidos. Pero nosotros sabemos que esta caída en 4000, este escotoma en 4000, es probable trauma acústico. La autoesclerosis, bueno, ya lo que vimos al principio. Y bueno, aquí ya se acaban las referencias con las imágenes de los audiogramas, pero lo que voy es que todos los audiogramas son distintos. A lo mejor sí nos podemos basar en la clasificación de VIAP para ponerle nombre y apellido a esa hipoacusia, pero lo correcto es hacer el promedio tonal puro para poder hacerlo claro, ¿verdad? Ahora, tengo un audiograma como el que vimos que era una hipoacusia leve, pero tenía pérdidas moderadas. Yo le puedo poner ahí hipoacusia bilateral leve con pérdida auditiva de 60 decibeles en oído izquierdo o en oído derecho, ¿verdad? Y lo puedo a lo mejor tener, no tiene una hipoacusia moderada o severa que me haga preocuparme, pero lo incluyo en mi programa de conservación auditivo para prevenir o para tenerlo un poquito más ahí al pendiente de que no se me vaya a deteriorar el oído de esa persona y que después nos vaya a causar un problema. Entonces, pues ya con esto concluye pues, mi participación en cuanto a realización de audiometría y así unos highlights, unos tips
en cuanto a interpretación de audiometría. No sé si aquí, Hey, me des oportunidad que, si hay alguna pregunta, algún comentario, con gusto podemos revisarlo y, contestar, ¿verdad? Claro que sí, Jonah. Bueno, pues justamente ingresamos a nuestra parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganos saber aquí por el chat o de igual forma pueden levantar la mano y les vamos a abrir el micrófono por si quieren ya sea externar la pregunta o compartir algo también para toda la audiencia. Aquí tenemos una pregunta, Yona. Dice, ¿es normal que el botón del audiómetro esté muy sensible o se cambie de una frecuencia a otra? Hay audiómetros que sí tienen mucha sensibilidad. Aquí lo correcto es ver, tener nuestro comprobante de calibración, ¿verdad? Si no lo tenemos calibrado, mandarlo a calibrar, ¿verdad? Hay muchos proveedores que se encargan de esto y nos dan nuestro certificado. En ocasiones sí puede haber fallas en el audiómetro, resortitos en los botones y demás. Y si el mismo proveedor lo repara, ¿verdad? Lo calibra, ve un problema de funcionamiento, de calibración, te hace las reparaciones, pues luego obviamente ya vienen los cobros, ¿verdad? Pero si no tenemos un comprobante de calibración, aquí en relación con esto de la sensibilidad, primero calibremos y ahí mismo el proveedor va a detectar fallas y ya nos va a comentar. Idealmente el audiómetro no debe de caer en automático, ¿verdad? A menos que sea un modelo de audiometría reciente, ¿verdad? Que sí hay, yo mismo los dejo ya programados o el audiómetro ya sabe qué hacer, solo lo enciendo y él solo va dando, pero si no es un modelo reciente, y aparte pues no tengo mi certificado de calibración o no lo tengo actualizado, que se debe hacer por lo menos una vez al año, mejor llevarlo o buscar para que me lo pueda revisar. Perfecto. Aquí dice, los apellidos de la hipoacusia son irreversibles y lo consideramos incapacitante. Eh, sí y no. Eh, Inicialmente podemos tener una clasificación de una persona moderada, ¿no? Digamos una hipoacusia bilateral moderada, pero son muchos factores los que pueden influir, tanto que él no se guardó el reposo auditivo correcto, como pues si estoy en mi turno de trabajo, pues a lo mejor ando a prisa, ¿verdad? Y ya lo que sea, levanto la mano cuando sea, o confusión, hay muchos factores que influyen. Entonces, puedo hacerle a una persona un estudio y encontrar una hipoacusia bilateral moderada y después al año siguiente tiene una hipoacusia bilateral leve, ¿verdad? Aquí igual se corrobora y veo todo mi historial clínico, qué es lo que pudo haber pasado en ese momento y mi audiograma en moderado y qué es lo que tengo en este momento y mi audiograma en leve. Y ya más o menos darme una idea de qué pudo haber hecho el cambio. Lo más normal es que yo encuentre un leve y vaya deteriorando. Digo normal porque es la evolución natural de una enfermedad, que vaya deteriorando o que permanezca. Lo más anormal es que yo tenga algo muy grave y después ya no lo tenga, ¿verdad? Que eso es poco probable, a menos que hayamos hecho un gran programa de conservación auditivo, un gran proyecto y eh, no sé si hubo un problema auditivo en la persona que se pudo corregir, por ejemplo, una ruptura timpánica ya crónica y fue con un otorrino y realizó un parche de la membrana y después obviamente ya recupera, puede pasar, ¿verdad? Pero lo que yo me espero es que si tengo una persona con X pérdida, con X hipoacusia, y no lo metemos en un programa de conservación, no lo retiramos del ruido, no usa EPP, no sigue procedimientos, la persona se vaya a ir deteriorando. Entonces, el término de incapacitante en relación con la OMS, ya ellos lo califican desde 40 decibeles. Por eso les decía, muy importante, qué colocamos en ese diagnóstico de interpretación. Si yo le coloco trauma acústico o hipoacusia incapacitante porque ya tiene 40 decibeles, en X momento, si llega a pasar algo y me llegan a auditar mis papelitos, mi expediente, mi estudio,
van a encontrar que yo detecté algo y yo no hice nada. Entonces, eh, esos términos trauma acústico, perdón, e incapacitante, no es que lo escondamos, pero tratemos de ser lo más técnico posibles para no dejar a interpretación. Persona que yo detecto con una hipoacusia severa o profunda, lo ideal es hacer una hipoacusia, una audiometría ósea para corroborarlo. Si mi expediente está completo, mi interrogatorio está completo y mi exploración está completo y yo encontré que la persona tiene un antecedente de uso de gentamicina a los 5 años, que hacía boxeo, ¿verdad? Y que le gusta escuchar música con sonidos medios o altos, y de repente en la audiometría tengo un estudio con una hipoacusia severa, pues yo tengo, en cierto momento, si me llegan a auditar o llega el IMSS a querer meter un ST9, yo ya tengo que comprobar que la persona de hipoacusia no por mis procesos, no por mi ruido, sino porque ya tiene antecedentes y de su parte hizo algo que llevó al deterioro. Obviamente se dice muy fácil, es algo que se tiene que preparar, pero hay manera de refutar una enfermedad laboral como la hipoacusia, teniendo fundamentados nuestras exploraciones y nuestros interrogatorios audiológicos. Muchas gracias, Jonah. Aquí la misma persona nos comenta, ¿el audiómetro debe contar con checklist? Ok, no sé si por ahí se perdió un poquito. Ay, no sé si ahí ya me escuchan. Me parece que Jonah tiene problemas de conectividad. Un segundo, por favor. Doctor, ¿ahí nos escucha? Ahí ya estamos de regreso. Ya, Jonah, ya te escuchamos. ¿Tú nos Ahí se escuchas? escuchó. Me perdí. Me perdí un poquito, perdón. Adelante. Ok, Jonah, no te preocupes. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El audiómetro debe contar con checklists? Todos los equipos que utilizamos en servicio, sí deben de tener un checklist de funcionamiento. Debe no sé, palomear que esté el audiómetro, cables, el estado de los cables, el estado de los audífonos, el estado del interruptor, si tenemos cabina, el estado de la cabina. Por ahí vi, discúlpame, adelanté, vi ahí alguien que hizo un comentario sobre las cabinas, si sí o si no. Se recomendaba mucho anteriormente el uso de las cabinas, sí, pero cuando está una persona encerrada, a quien ya le he hecho un estudio, a lo mejor puede refutarme o decir sí es cierto. A lo mejor estar encerrados solos, ¿verdad? Te da un poquito de claustrofobia, ¿verdad? En lo personal, pues te quedas solo con tus pensamientos, nomás esperando el ruido. Y en ocasiones, en lo personal, yo siento que escucho otros ruiditos y me puedo confundir de si aplano o no aplano el botón. Entonces, eso puede ser como que la desventaja de la audición, del audiómetro con cabina, porque hay personas que no toleran el estar encerrados aunque sea unos minutos. Entonces, sí se puede hacer una audiometría sin cabina, siempre y cuando que el ambiente en el que estemos no haya mucho ruido que pueda interferir con el estudio. Perdón, no sé si me desvió un poquito de la última pregunta. Pero, No, sí, Jonah, del checklist. Sí tiene que sí, haber un checklist justamente. de verificación. Sí tiene que haber un checklist de verificación del equipo y del funcionamiento. Incluso el mismo, si hay dos enfermeros en turno, ¿sabes qué? Métete, te mando los sonidos, que me los detectes en todas las frecuencias y todas las intensidades para corroborar que sí lo estemos haciendo. Ahora, cada vez que inicio mi turno, lo ideal es que inicio mi turno y reviso el audiómetro.
¿verdad? Como el estatus, el checklist diario. Si lo tengo semanal, lo hago semanal, pero cada vez que inicio mi turno, tengo que probar que ese audímetro esté funcionando, porque si no lo hago y me llega un paciente, nos vemos muy mal detectando un problema ya con el paciente ahí, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que sí lo hagamos antes de nuestro turno. Perfecto. Muchas gracias, Jonas. Aquí justamente vamos con el comentario que comentabas de las cabinas. Nos están escribiendo. Buenas tardes, Doc. Hice una cotización hace poco sobre unos audiómetros y me comentaron que actualmente los equipos ya no se recomienda el uso de cabinas, si es que se puede tener en un lugar con poco ruido, que las mismas diademas ya cuentan con un sistema de cancelación activa de ruido y que las cabinas van en desuso. ¿Qué opina de esto? Correcto. Los oímetros más recientes, tú puedes cancelar el oído exterior, incluso hay funciones de enmascaramiento, es un ruido sordo que te ponen, que no te pierde el estímulo que tú mandas. Entonces, sí es válido, siempre y cuando podamos instalarlos en lugares que están relativamente, poco sonorizados, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, sí se puede, inclusive la cabina te eleva el precio muchísimo. Entonces, si es un audiómetro, si tenemos el lugar y tenemos un audiómetro relativamente reciente que nos pueda dar la función esta del enmascaramiento o de quitar los sonidos externos, es una opción válida. Siempre y cuando aquí, igual, que no tengamos a nuestro paciente, es que se me van, que no tengamos a nuestro paciente de frente, ¿verdad? Que lo hagamos, que él esté de espaldas, idealmente, para que no pueda vernos cuando estamos ahí, tecleando o moviendo el audiómetro, si no, también nos vamos a afectar el estudio. Ok. Aquí nos están escribiendo. Si en mis exámenes periódicos tengo una hipoacusia grave, ¿cuál es el proceso a seguir en este colaborador? Ok, nuestro procedimiento, en planta debemos tener un procedimiento de programación, programa de conservación auditiva. ¿Qué debe de abarcar este programa? La frecuencia de mis estudios, ¿verdad? De inicio, esta persona la tengo localizada y la meto a un registro, ¿verdad? Para darle seguimiento. Tengo que identificar si hace match, si tengo estudios previos primero. Si hace match el resultado que me da la audiometría con la zona de trabajo, ¿verdad? Si tengo el riesgo identificado en la zona. En base a la norma 011 de la STPS, si los niveles de ruido están acorde a lo que nos marca la norma. Si cuento con EPP, que puede ayudar. Ahora, el EPP tiene que ser valorado. Decimos, hay mucho ruido, uso unos tapones auditivos. Nada más que el EPP, en la etiqueta, en la ficha del producto, viene un nivel en el cual nos puede proteger, ¿verdad? No todo el EPP, no porque hay mucho ruido, cualquier EPP me va a ayudar. Hay EPPs específicos para cada nivel de ruido, entonces tengo que hacer match de todo esto. ¿Qué voy a hacer con el paciente? Primero, alejarlo de la zona, reubicarlo en un lugar donde no haya exposición a ruido o que sea menor que el que tenemos ahí. El uso de equipo de protección personal que sea adecuado para su situación. Ya cuando tenemos una persona detectada con un nivel de hipoacusia más alto, ¿verdad? Severo, profundo, no sé, el EPP tiene que ser más protector, por así decirlo. No es cualquier tapón, ya es a lo mejor una diadema con concha y todo, para que ayude a prevenir, o así que darle esa doble prevención, por así decirlo. Puedo hacer una audiometría ósea en este momento para identificar o para corroborar que lo que tengo un audiograma aéreo va acorde con lo óseo. Tengo que, dentro de la valoración, tuve que haberlo explorado, ¿verdad? A lo mejor el resultado en el audiograma fue porque había un tapón impactado de cerumen, ¿verdad? A lo mejor con la valoración por otorrino puede hacer limpieza de ese oído, quitar ese tapón y nos mejora la percepción del sonido. El mismo otorrino puede hacer, después de una audiometría ósea, puede hacer a lo mejor unos potenciales evocados auditivos para corroborar que haya un problema neurosensorial de oído interno y no sea conductivo, ¿verdad? Y las tareas que va a realizar el colaborador en lo que hago toda esta investigación o en lo que pues él hace la investigación por su cuenta, dependiendo del esquema, no tiene que estar expuesto a
a los ruidos, por lo menos no en la misma intensidad que en la zona en la que se desempeñaba. Tengo que valorarlo frecuentemente. En un examen periódico es una vez al año por lo menos. En estos casos, recomendado a lo mejor cada 6 meses tener el seguimiento. Y no hay, como tal, si ya identificamos que no es conductivo, que es una pérdida neurosensorial, pues no hay algo que podamos tomar como para prevenir para revertir. Pero sí todas estas labores de alejarlo, usar EPP, información, capacitarlo también a él y estar como que la investigación, esto va a ayudar a que no deteriore todavía más, ¿verdad? Que no lleguemos a una pérdida auditiva completa. Eh, Puede ser que llegue con nosotros un trabajador con una pérdida leve o moderada y ya al año siguiente ya tiene una grave. Bueno, igual regresamos a la historia clínica, en dónde trabajó, a qué estuvo expuesto, cuánto tiempo, porque a lo mejor la pérdida surgió en otra empresa y vino con nosotros ya con una pérdida y se fue empeorando porque pues, no la identificamos o no la cuidamos. Va a haber, si se va al IMSS, igual, va a haber una ST9, pero a lo mejor no va hacia nosotros. Si tenemos la evidencia, igual, la podemos nosotros refutar y esa ST9 cae en su patrón anterior, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando tenemos un caso grave? Primero tratar de identificarlo, registrarlo bien, tener todo lo que abarca su historial y protegerlo, ¿verdad? Con las medidas que ya tenga nuestro programa de conservación auditiva, o si no lo tenemos, pues empezar a formularlo, pero enfocados en prevenir el deterioro de la persona que ya está en grave y los que no se han detectado o buscarlos, tamizarlos y toda esa población expuesta, tratar igual, reforzar la prevención, a lo mejor no como el que ya tengo grave, pero sí ver qué estoy haciendo para prevenir, ¿verdad? Y tomo mucho en cuenta la pirámide, ¿verdad? La pirámide que normalmente utilizamos en seguridad y salud, que hasta abajo tenemos el EPP, lo de arriba es lo que nos va a servir de más apoyo, ¿verdad? Los controles administrativos, los controles de ingeniería o la eliminación. Aquí nos escriben, Jonah. ¿Puede repetir, por favor, de cuánto es la diferencia en un gap en decibeles determinar si es conductiva o neurosensorial? Gracias. La conductiva tiene, bueno, la neurosensorial, mejor dicho, tiene un gap chiquito de menos de 15 decibeles entre la ósea y la aérea. Y la conductiva, el gap es como tal mayor de 15 decibeles. Si yo tengo, digamos, en mi frecuencia de 1020 decibeles y en mi frecuencia en mi aérea y en mi ósea, perdón, y en mi aérea tengo un nivel de 60 decibeles. Bueno, 60 menos 20 da 40, es un gap de 40, entonces probablemente es un trastorno conductivo. Cuando el gap es menor de 15 entre la ósea y la aérea, probablemente es neurosensorial. No mencioné aquí algo en la exploración muy importante. La, la ósea siempre nos va a dar el resultado más confiable, ¿verdad? Entonces, adelantándome igual en las preguntitas, cuando tengo una aérea moderada, severa, profunda, puedo optar por hacer una ósea para corroborarlo, ¿verdad? La ósea es la más precisa porque no vamos a usar el conducto auditivo externo para el sonido, sino va a ser directo en la apófisis. Entonces el sonido se transmite más directamente y es más confiable. Por eso en las imágenes que veíamos de los audiogramas, la ósea estaba más en los normales que la aérea, que estaba un poquito más aquí abajo, porque es más confiable. Ahora otro punto muy importante en la exploración, el uso de diapasones. Si tienen diapasones en el consultorio, hay que, ideal que sean de 256, así de la frecuencia de 256. Son un poquito más confiables que los que son más altos o más abajo, entonces el de 256 es un poquito más confiable. Y podemos usar pruebas clínicas como Weber y Riné que nos ayudan para identificar previo, oye, ¿sabes qué? El sonido está lateralizado más a un lado que a otro, el Riné está positivo, negativo, y lo podemos hacer match con el audiómetro, con el audiograma, ¿verdad? Entonces, nos puede sumar. Ok.
Aquí nos escriben, hola Doc, muy interesante el seguimiento para cualquier auditoría del IMSS. Es por eso la importancia del interrogatorio en el examen de ingreso con su audiometría de sustento e inicio. La historia clínica de base y nuestro diagrama de base nos van a dar el punto de partida, tanto para nuestros programas preventivos como para ojalá no, pase algo a futuro por en este caso la audición, ¿verdad? Entonces, igual hasta para temas preventivos, ¿verdad? O de salud, ahí la misma información que tenemos al principio, más allá de las auditorías, la misma información que generamos al principio de un colaborador nos sirve para nuestros programas, ¿verdad? Así. Nos escriben, ¿cuál es el número de la NOM ISO que estaba en una de las diapositivas? Recuerdo haber puesto en relación con ISO, mencionamos la IFE del trabajo, que tiene que ver con la periodicidad del estudio, norma de ruido, que la acabo de mencionar, que es la 011 STPS. Si hablamos de ISO, recordemos que ISO 9000, 35,000, 18,000, lo que sea, son muy parecidas en cuanto a su esquema. Solo la 9000 pues, es calidad, la otra es de ambiente, la otra es de salud. Entonces, no hay como que algo específico en ISO de una y otra, nada más es el esquema. A lo mejor nos equivocamos en lo que vimos ahí en la pantalla. Yo no recuerdo haber puesto ISO, mencionamos la OMS, mencionamos BIAP, igual y a lo mejor si nos hace ahí otro comentario un poquito más específico, dirigimos un poquito el comentario. Ahí, si recuerdan bien un poco más específica la pregunta, nos ayudaría un poquito para poder dar más detalle. Aquí nos dicen, si en mis exámenes periódicos tengo una hipoacusia grave bilateral, ¿cuál es el proceso a seguir para este colaborador? Igual, la aplicación del programa de conservación auditivo, lo mismo que mencionamos ahorita, ver la identificación del paciente, identificarlo, ver qué hacemos para prevenir, ¿verdad? Que esta persona se deteriore y qué hacemos que el resto de los colaboradores alrededor deterioren, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver con preventivos. Voy a ser muy honesto en este comentario. Hay empresas que detectamos una persona con una pérdida auditiva y lo más fácil para nosotros, pues, es darlo de baja, ¿verdad? Buscar motivos para darlo de baja. Entonces, y hablando así, la realidad, aquí lo correcto para las empresas es cuidar al colaborador, ¿verdad? Si tenemos una persona que lo detectamos, pues tratar de prevenir. Y incluso el miedo de las empresas es que se nos vaya al IMSS y nos vaya a meter una ST7, una ST9, y nos vaya a meter en problemas. Aquí realmente el colaborador se siente más arropado cuando la empresa se preocupa por evitar que deteriore, y evitar que sus compañeros deterioren o presenten algún problema, que el miedo a que se nos vaya y nos vaya a meter un gol por ahí. Entonces, es importante que hagamos lo que vayamos a hacer con los pacientes, siempre vayan enfocados en la prevención. Si tengo a alguien grave, identificarlo y ver cómo hacer para prevenir y que se deteriore. Aquí tenemos nuestra otra pregunta. ¿Hasta qué nivel de hipoacusia sería considerado apto si en nuestra empresa estamos, yo creo que es debajo de 80 decibeles? Depende de criterios. Las empresas, cada empresa debe de tener sus criterios de inclusión, ¿verdad? Hay algunos que son muy restrictivos, que dice, mis criterios es que la audiometría esté normal. Hay unos que abarcan hasta hipoacusias leves. Hay unos, por ejemplo, empresas acá, bueno, no voy a decir nombres, acá en el norte, en Monterrey, empresas que se dedican a la fabricación de juguetes, de esos que te encuentras en el piso y andas descalzo y los pisas y te duele bastante. Ellos tienen una infinidad, tienen 15 hojas de criterios por los dos lados,
apto, apto condicionado, no apto para cada puesto de trabajo que tienen en planta. Entonces, aquí va una persona a candidato. ¿A dónde vas? No, voy a manufactura, no sé, por decir un nombre, o empaquetado, no sé. El médico, el equipo de médicos, que es un equipo muy grande, hace el estudio, veo los resultados del paciente. ¿Sabes qué? Encontré una hipoacusia leve. ¿Para dónde va? Para empaquetado. Saco los criterios de empaquetado. Empaquetado dice que tienen que tener audiometría normal, aunque sea muy leve, aunque sea por 5 decibeles, es no apto. Y es no apto, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Que andas enfermo. Ah, bueno, vente en 7 días y te hago otra vez, te hago solamente la audiometría. ¿Sigues igual? Pues no, bye. No. O salió normal porque sí, en realidad traías problema respiratorio. Ah, bueno, ya te ingresan, ¿verdad? Te contratan. Pero ya depende de eso, ya depende de cada empresa, de de sus criterios de inclusión de cada empresa. Pero todavía hasta hipoacusia, leve, todavía puede ser, contratada una persona, ¿verdad? Siempre y cuando sea unilateral. Si es bilateral, ya es un poquito más complicado, pero si es un solo lado y es leve, todavía pudiéramos hacer la contratación, dependiendo de lo que diga nuestro interrogatorio y nuestra exploración. Muy bien. Aquí nos están escribiendo. ¿A partir de cuándo se les debería de hacer audiometría ósea? Si tenemos el recurso, desde el ingreso, se puede desde el ingreso, ¿verdad? Si no, y hacemos nuestro programa primero de personal ocupacionalmente expuesto, tengo 100 personas, aplico mi examen periódico de ocupacionalmente expuesto, detecté 50. De esas 50, 30 son moderadas. Ah, bueno, usa el recurso en esas que son moderadas para refutarlas, ¿verdad? Si sabemos que la audiometría ósea es más confiable y en estos en aérea me dieron que son moderados y quiero saber exactamente si son o no son, hago la ósea en estos y ya a lo mejor la mitad efectivamente eran moderados y la otra mitad no, ¿verdad? O sea, era una audiometría un poquito más, la ósea más confiable y nos dijo que no, que eran leves. Ah, bueno, pues ya descarté o yo estoy más tranquilo de tener 50 personas a tener nada más 15. Bueno, ya es menos volumen, ¿no? Entonces, si tenemos el recurso, desde el primero con ellos sí se les aplica. Ok, ok, buenas tardes, gracias por la información. Buenas tardes. ¿El audiómetro cada cuándo se debe calibrar? Cada año o cada vez que cambian nuestros procesos, ¿verdad? Pero una vez al año se debe calibrar. Ok, para el dictamen de apto o no apto, ¿solo tenemos que considerar el promedio total? Recomendación para poner lo que les dije, pues ponemos ahí el comentario. Podemos colocar el grado de hipoacusia, pero si vemos que hay una caída muy pronunciada en una de las frecuencias que no toma en cuenta el promedio, sí hacemos la aclaración con pérdida auditiva en tal lugar. Y aquí, si tenemos una hipoacusia leve con pérdida auditiva de 80 en la frecuencia 4000, recordemos que escotoma en 4000 es probable trauma acústico. Entonces aquí sugerencia, pues tomemos nuestras reservas, ¿verdad? Con estas personas. Entonces, si hagamos el apunte, aunque es leve, tiene una pérdida auditiva, entonces, pues no es muy recomendable. Bueno, obviamente es recomendable darle trabajo a todos, ¿verdad? Pero con pincitas porque puede haber de ahí después temas. Ok. Jonah, aquí nos están presentando un caso. Dice, buenas tardes. Entonces, si tengo un colaborador que lleva ya 30 años en la empresa, es decir, entró en el 2017 y presentaba una hipoacusia moderada, ya para este 2023 esa hipoacusia es grave. ¿Cada cuándo se deben realizar las audiometrías de seguimiento? Periódicos, población general, es cada año. Y en las personas que los identificamos como personal ocupacionalmente expuesto ya con un problema de este tipo, ya por lo menos cada 6 meses.
Ahí sí la frecuencia debe ser cada 6 meses e implementar todo lo que diga nuestro programa de conservación o aislarlo y utilizar refuerzo en temas de EPP, ¿verdad? Pero ya en esta persona, cada 6 meses idealmente. Ok. Y aquí tenemos ya nuestra última pregunta, que ya nos extendimos un poquito también. Dice, en mi centro de trabajo no tenemos audiómetro para los exámenes de ingreso. Ahí como en servicio médico, ¿cómo nos respaldamos si a largo plazo el personal genera hipoacusia? En los programas, en estos lugares, bueno, no en todos los servicios médicos hay audiómetro, ¿verdad? Es normal. Hay algunos que utilizan, tienen su programa, ¿verdad? En Excel, en papel, lo que sea, cada cuándo hacerlos. Entonces, podemos a lo mejor usar un proveedor externo, ¿verdad? Que nos cotice cuántos estudios, qué estudios voy a ocupar, cuántos, en dónde, a qué horas, y ellos van con una unidad móvil, comercial. Nosotros podemos ayudar en eso, ¿verdad? A orientar y ayudar. Una unidad móvil para que se haga el estudio en planta, ¿verdad? De nuestros periódicos con audiometría. O hay algo que se llama audiometría hablada, ¿verdad? O logoaudiometría. Eh, Hay unas tablitas, podemos incluso en Google logoaudiometría o audiometría hablada, y nos da una serie de palabras que podemos decir al colaborador, y el colaborador dice, no, pues sí le escuché, no le escuché. Depende mucho de la intensidad de la voz, ¿verdad? De la persona, este, de la pronunciación, de la dicción, de el X cosa. Entonces, si no tenemos una audiometría, podemos o buscar un proveedor externo para que los haga, o a lo mejor usar una audiometría hablada, para, pues de perdido ahí palomear, ¿verdad? Yo hago el formatito con las palabras de la logoaudiometría y palomeo, no palomeo, y ya me da una idea, ¿verdad? Pero sí buscar la manera de que sea propiamente audiometría al colaborador. No necesariamente, si no tenemos el recurso, no necesariamente tiene que ser ósea. Puede ser una audiometría aérea y pues eso nos da bastante confianza. Ok, aquí nos acaba de llegar otra. Dice, no mencionó el porcentaje HBC. ¿Este promedio también lo tomamos en cuenta para el dictamen de apto? Voy a ser muy sincero. Aquí muchas personas que interpretan, o que interpretamos, a veces vemos el audiómetro y tenemos 50, 70, 100 audiometrías. Voy a hablar general, ¿verdad? No especificar. Y solamente ven el trazo, y como lo dije, lo comenté en una presentación, veo el trazo caído en 45. Es una hipoacusia moderada, ¿verdad? Porque el volumen me hace hacer esto, ¿verdad? Lo correcto, como igual comenté, es hacer el promedio tonal puro solo de 500, 1000 y 2000. Eh, Puede complementar si utilizamos otro método, ¿verdad? Otro promedio o lo que sea, puede complementar a lo que estamos haciendo, y si nos hace tener más certeza en nuestro diagnóstico, lo usamos, ¿verdad? Si yo sé que mi empresa tiene criterios de inclusión muy marcados, y no quiero dejar después a la duda de que, oye, pasó esto y tú me dijiste que sí y resultó que no. Yo uso todos los métodos que tengo, o audiometría hablada, audiometría aérea, con caídas, pérdidas auditivas en tal, promedio tal puro el tal, X cociente, ¿no? Entonces, todo lo que a mí me pueda sumar, dependiendo de mi empresa en la que esté y en lo que quiera, hagámoslo, ¿verdad? Eh, Hay quienes solamente ven la caída, 45, moderada. 90, ya severa profunda. Entonces, si nos da el tiempo y los recursos los tenemos y podemos hacer algo que sume, lo incluimos, ¿verdad? No, nadie nos va a criticar por hacer cosas de más. Nos van a criticar cuando hacemos cosas de menos, ¿verdad? Que nomás vi el 25 y pues de acuerdo a la OMS es normal. Pero resulta que en 25, de acuerdo a otros criterios, ya es un poquito más, ya es un leve o va a deteriorar o así.
Entonces, sumemos todo lo que podamos hacer que pueda sumar, hagámoslo, ¿verdad? Ahora, para el dictamen de aptitud, depende de lo que nos diga nuestro criterio, ¿verdad? O sea, si mi planta dice que no acepta hipoacusias leves, lo que diga la planta, porque después nos podemos meter en un problema. Si dice que tienen que estar con una audición normal sin pérdida auditiva, solo los que cumplen con el puntaje, ¿verdad? O que nos dé la certeza que en todos los métodos que vamos a utilizar está normal, con ese es el apto, ¿verdad? Ya sí, y hay empresas, igual, ya me estoy extendiendo, hay empresas que dicen, tengo muchos rechazados por hipoacusias leves, ¿verdad? Es que tu criterio dice que solo los normales entran. ¿Me vas a dejar extenderlo? No, ¿sabes qué? Sí, extiéndelo, ¿verdad? Los leves, ve cuál leve sí, cuál leve no. Ah, bueno, pues entonces ya a lo mejor podemos usar otro tipo de evaluación o fijarnos en otras cositas para ver cuál de estos leves sí podemos, los leves más normales y los leves más hacia lo moderado, ¿verdad? Y podemos ir como que filtrando. Todo lo que podamos usar para clasificar, usémoslo, ¿verdad? Pero para la aptitud, lo que diga nuestra empresa es lo que marca. Perfecto, muchísimas gracias, Doc. Creo que ya son todas las preguntas. De igual forma, recuerden que tenemos nuestro mail, Occupational Health Academy, donde, bueno, pues tenemos el buzón abierto. Ahí si hay alguna pregunta adicional, siéntanse en total libertad de poder compartirla. Bueno, no me queda más que agradecer el tiempo proporcionado en la reunión. Muchísimas gracias, doctor Jonathan, por estar el día de hoy con nosotros, por compartir este conocimiento tan importante para toda la población de Occupational Health y sobre todo por tener este tipo de iniciativas que la verdad es que suman bastante a todo nuestro equipo. A los participantes también agradecemos el que se hayan sumado a la capacitación del día de hoy y recuerden que pues sobre todo es muy importante mantenernos al día en temas de salud y poder llevar estos conocimientos y sobre todo esta cultura de prevención a las organizaciones. Jonah, nuevamente muchísimas gracias. Fue una excelente capacitación, aquí lo vimos en los comentarios. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima capacitación de Occupational Health Academy. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.